Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios en este 26 de agosto. Qué placer que usted puede estarnos acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que en este caso a nosotros nos corresponde analizar cómo fue el proceso de elección como tal del Consejo Superior del Trabajo. Hay que ver si esto realmente fue transparente y no solo si fue transparente, sino también evaluar cuál es la importancia que tiene para la clase trabajadora como tal. Siendo así, nosotros tenemos en el estudio esta noche a nuestra invitada especial. Estamos hablando de la vicepresidenta del Consejo Superior del Trabajo y también representante del sector laboral, Marta Campos. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches, un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches, el gusto es mío y bueno, gracias por permitirme dirigir al pueblo trabajador de nuestro país para poder hablar un poco acerca del Consejo Superior del Trabajo, cómo es su elección, cómo es su proceso, en cumplimiento a qué es que se establece y pues todo lo que se pretende lograr a través del Consejo. Desde luego, y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, así que nos vamos entrando en materia con ese primer punto sobre cómo se llevó a cabo desde el principio este proceso de elección para el Consejo Superior. Por favor. Sí, bueno, inicialmente a través del Ministerio de Trabajo se les envía una convocatoria a todas las organizaciones, federaciones y confederaciones de nuestro país que están legalmente inscritas y que están acreditadas. Son las que se invitan para participar en este proceso de elección. Asimismo, el sector laboral que tiene también su propio proceso, como es también la convocatoria hacia ese sector de las asociaciones y como es, de la forma que ellos están organizados, se convocan también. Luego se establece un día, una hora, donde todas las organizaciones presentan sus propuestas en un sobre cerrado. Posteriormente a eso, nos convocan para ya a dar inicio al escrutinio. Y todas las organizaciones que hemos sido tomadas en cuenta, pues nos presentamos y estamos los tres sectores. El ministro de Trabajo en calidad de ministro y el sector empleador y el sector laboral que somos parte de este proceso. Luego se da la apertura de sobre por sobre para ver cuáles son las propuestas que cada organización ha enviado. Se abre el sobre, se les da lectura a los nombres de las personas que son nominadas por cada federación, por cada confederación y se va listando. Se hizo tan transparente que incluso se fue mostrando en una pantalla. Se creó un sistemita para poder ir visibilizando e ir viendo cómo se hacía la nominación de las personas y cómo se iba como repitiendo, las organizaciones iban votando por las mismas personas y se les iba agregando su voto. Al final, pues ya viene el conteo de votos y se establece quiénes son los propietarios, quiénes son los suplentes y asimismo el tema de la vicepresidencia. Cada organización dice a quién proponen como vicepresidente del Consejo. En esta ocasión pues fue mi persona que de forma casi unánime pues fui votada y quedé electa como vicepresidenta del sector laboral. Ahora, estamos hablando de un proceso que fue largo, según entiendo, o al menos fue sumamente detallado para poder llegar hasta acá. Sí. ¿Hubo más de algún obstáculo en su debido momento para comenzar el proceso o durante el proceso o en la parte final del proceso? No, al contrario, tuvimos organizaciones, personas que estuvieron siendo testigos del proceso. Estuvo la academia, estuvo delegados de Casa Presidencial
y estuvieron también organismos internacionales constatando la transparencia y la forma como se estuvo llevando a cabo el proceso de elección. Es un proceso que se incluye bastantes sectores porque las federaciones y confederaciones que estuvieron presentando sus propuestas representan a la mayoría, casi más del 70% de organizaciones sindicales. Y pues ahí podemos tener el sector público, sector privado, maquilas, trabajadores independientes, municipales, etc. ¿Cómo decirle? Es tomar en cuenta a muchos sectores de trabajadores de nuestro país. Ahora, un punto sumamente importante y que siempre enfatizamos es el nivel de transparencia de estos procesos. ¿Se puede constatar que en efecto la hubo? Sí, claro que sí. Estuve ahí y le estoy comentando porque estuve ahí y fui parte del proceso y doy fe de eso. Fue algo muy democrático, muy transparente, incluyente. ¿Hubo otros observadores? Sí, lo que le mencionaba. Sí, y además fue transmitido también, fue grabado. Y nosotros como organismos de trabajadores también hemos también visibilizado el proceso a los sectores que en esa ocasión representamos. ¿Hace cuánto tiempo fue la última elección? Digamos que estuvo activo de forma imparcial porque no se lograba el número de personas que tenían que conformar el consejo. ¿Qué son? Son 8 propietarios y 8 suplentes del sector laboral, 8 propietarios y 8 suplentes del sector empleador. Asimismo, el gobierno tiene también sus representantes, donde el día de mañana vamos a observar en el proceso de juramentación que tendremos, va a estar el Consejo en pleno, vamos a estar el Consejo en pleno y vamos a verificar la cantidad de personas que lo conformamos y quiénes somos los que, en cuanto al sector de trabajadores, somos más conocidos, ¿verdad? Pero vamos a ver personas muy importantes del gobierno que van a conformar el Consejo Superior del Trabajo y eso es lo que le va a dar esa legitimidad y además esa importancia, porque es el organismo más importante de nuestro país, porque ahí concluimos 3 sectores que movemos la economía de nuestro país: sector trabajador, empleador y el gobierno, que podríamos garantizar que vamos hacia la ruta de encaminar el país hacia ese desarrollo económico y social que tanto necesitamos, a esa estabilidad económica y social. Ahora, del sector, ya para ir cerrando este primer bloque, del sector empleador, ¿cuál fue el porcentaje de participación? Fue más del 90%. Fue más del 90% del sector empleador que se está representando ahí. Por eso se dice que es incluyente y es legitimado también. El sector empleador, como ustedes han visto en las entrevistas que el licenciado Arriaza ha estado dando en varios medios, él representa a una buena cantidad de ese sector, ¿verdad? Bueno, así con esto nos vamos a comenzar a ir a la primera pausa comercial, pero también es importante que al regresar podamos analizar cuál es la importancia de esta elección, así como ver cuáles serán los desafíos o los posibles retos que se tendrá para los próximos años. Pero eso hay que analizarlo tras la primera pausa comercial. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde seguimos analizando esta importante elección que hubo hace unos días con el Consejo Superior del Trabajo. Ahora, ya que hubo la elección, es necesario evaluar, pero ¿cuál es la importancia de haberla realizado? ¿Cuáles son las funciones precisas
que las personas electas tendrán para los próximos años? Por favor. Bueno, como sector laboral nosotros tenemos muchas demandas, se podría decir. Hay mucho que, digamos, investigar, mucho que recibir del sector laboral. Ellos tenemos nuestras propias propuestas, muchas cosas que mejorar que se siguen dando, como es el tema de la estabilidad laboral, el respeto a los derechos laborales, el respeto al salario mínimo que se tiene que respetar, se tiene que pagar a todos los trabajadores, porque algunos sectores aún no lo cumplen. No cumplen también con el tema de las prestaciones sociales, el tema del pasivo laboral. A veces se despiden personas y no se les reconoce su tiempo de servicio, y entre otros temas tan relevantes como el tema del salario mínimo, incluso el tema de pensiones, el tema de los trabajadores agrícolas, que su salario sigue siendo mucho más bajo que los trabajadores de la ciudad, ¿verdad? Entonces esa brecha hay que acortarla o hay que unificarla, porque todos deberíamos, bajo el principio de igualdad, todos deberíamos de tener como esas mismas condiciones laborales, un trabajo decente que garantice una vida digna. Marta, usted me ha enumerado una serie de temas, de los cuales son desafíos, son retos, por los cuales hay que hablar en nombre de la clase trabajadora. Hablaba del salario mínimo. ¿Por qué es un reto este primer punto? Porque vamos a analizar uno por uno. ¿Por qué el salario mínimo viene siendo un reto? ¿Por qué hay que tener bien representado ese tema? Lo que pasa es que usted sabe que como país venimos de una situación tan complicada y tan difícil en nuestro país. Bueno, no le voy a mencionar el tema, pero usted sabe que venimos de tocar fondo como país. Sí. Ahora es el momento que a través del Consejo Superior del Trabajo nos pongamos de acuerdo, porque la población merece tener una vida más digna, la población merece tener esperanza y merece que todos los sectores nos unamos para poder sacar el país adelante. Es necesario, porque hay muchas apuestas, hay que mejorar el tema de educación, de salud, etcétera, pero sería mediante el diálogo de estos tres sectores que podríamos lograr consolidar un buen plan o una buena agenda país para lograr avanzar en esas temáticas tan complicadas como es el tema del salario mínimo. Si la empresa está mejor, los trabajadores van a estar bien, porque a través del diálogo es como vamos a ir buscando esos acuerdos, esos consensos, y elaborar documentos que se puedan presentar ante Casa Presidencial, porque es ahí donde se deben de presentar, para que tengan iniciativas de ley que sean analizadas, estudiadas. También el aspecto económico, qué tan viable es lograr algo, porque no se trata de golpear al empresario, sino que se trata que sobreviva él, porque en la medida que el empresario sobrevive, tenemos trabajo, porque es eso, pues, debemos de trabajar de forma conjunta, empleadores y trabajadores, para poder lograr lo que nos estamos planteando, que es el desarrollo económico y social de nuestro país, que es una palabra muy amplia, muy grande y que recoge muchos aspectos de nuestro país. Ahora, eso fue el primer punto, que es el salario mínimo. Entiendo que otro de los puntos es siempre la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Sí. Y a pesar de que a veces pueda sobreentenderse, de igual manera necesitamos un desarrollo para que la gente entienda a la importancia de siempre hablar en beneficio de sus derechos laborales. Sí, es que el tema de la organización sindical ya no tiene que verse como que somos enemigos, somos aliados. Somos aliados para mejorar condiciones. El tema de organizarse es un derecho. Ya tanto el derecho nacional como el internacional establece que la libertad sindical, la libertad de organizarnos, el tener tiempo para desarrollar nuestro trabajo sindical es un derecho. Entonces, el empresario, el empleador, el jefe debe de entender que nosotros estamos en este momento, a partir de la instalación del Consejo, estamos en esa misma sintonía de avanzar juntos en este proceso de desarrollo. Otro punto importante es saber, hablando siempre en defensa de los derechos, es también formar o concientizar a la clase trabajadora sobre cuáles son sus derechos o sus deberes también. Sí, es que el derecho está a la par del deber. Si yo cumplo mis derechos, si yo cumplo mis deberes,
hago cumplir mis derechos, porque son dos temas que van a la par. No puedo exigir derechos si incumplo con mis deberes, y de eso se trata. Los trabajadores debemos de estar conscientes que también debemos de ser responsables en nuestro trabajo, cumplir con nuestros horarios, y de esa manera somos parte de este proceso de construir, del proceso de ofrecer mejores servicios, mejores, digamos, beneficios, de producir también bienes, porque el empresario lo que ofrece son bienes y servicios, y nosotros lo que ofrecemos es fuerza laboral, y tiene que ser una fuerza laboral de calidad. Y aquí viene el tema de que para que digamos, los jóvenes que van egresando y que van entrando al mercado laboral deben de ser capacitados en todos los aspectos, para que ellos no tropiecen con esa pared de que no saben nada de tecnología. Entonces el joven, el que ya va egresando y llega al trabajo, y ahí viene el tema de que se va a tratar de ver en el consejo, es que hay que capacitar en todos los aspectos a la persona que va egresando y que quiere ingresar al mercado laboral. Pero también hay que pensar que la tecnología avanza día con día, va evolucionando, porque el mundo se mueve constantemente y cambia. Entonces no nos podemos quedar rezagados. También los que ya estamos trabajando ahí debemos de también aceptar los procesos de capacitación que vayan acordes con lo que hacemos a diario, para que podamos ofrecer un mejor servicio, ser mejores trabajadores también. ¿Sabe qué me recordó una frase del fallecido cantautor Facundo Cabral? Él decía: no creo que todos tengamos los mismos derechos, porque no todos cumplimos los mismos deberes. Y es que es sumamente algo importantísimo de esta parte. Y es que como clase trabajadora solemos exigir derechos, pero no debemos olvidar que como trabajadores también debemos cumplir con nuestros deberes como tal. Bueno, también para tener la solvencia de exigir derechos, bueno, si he estado cumpliendo con todo, entonces ¿por qué no me garantiza mis derechos? Entonces hablamos incluso en este ámbito de tener coherencia, ¿cierto? Exactamente, por eso es, y eso es lo histórico de la instalación del Consejo Superior del Trabajo, que sí somos trabajadores, y cada uno de los miembros que somos propietarios y suplentes podemos demostrar que sí somos trabajadores activos. Yo tengo mi trabajo, cumplo con mis deberes, pero también tengo el derecho de estar organizada y de representar a mis compañeros a nivel nacional, porque desde la CIA, donde estoy ahora en el Consejo, se representan a todos los sectores laborales de nuestro país, incluyendo el trabajador agrícola, incluyendo a los compañeros de pueblos originarios, que también tienen situaciones un poco complicadas allá donde viven, sí, ¿verdad? Entonces, es ese tema, por ejemplo, la ratificación de convenios que aún están pendientes de ratificar por nuestro país. Hay que ver cómo podemos avanzar también en eso. El tema de la homologación de leyes laborales, y darle como esas herramientas para que pueda ejercer desde el Ministerio de Trabajo, desde donde corresponda, y hacer que se cumpla el respeto a los derechos. Ese tema de las reformas de las leyes, o crear nuevas leyes, es importante, claro, y es un punto tan primordial que pensaría que sería lo primero que podríamos apostarle nosotros como clase trabajadora para poder avanzar en eso. También está el tema de que los convenios ratificados por nuestro país, hay que buscar que las leyes se adapten a los convenios, porque de eso se trata. Si se ratifica el convenio, hay que crear condiciones para darle vida en nuestro país, y que sea ley. Ya son leyes, pero hay que darle la herramienta a través de la ley para que se cumpla. Y ahí tenemos varios convenios ratificados. Así, con esto nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Para que el Consejo Superior del Trabajo pueda cumplir con sus obligaciones, es necesario también evaluar o saber si todos los sectores están dispuestos a un diálogo para poder fortalecer
este camino para que también se cumplan los deberes, para que también se pueda fortalecer a la clase trabajadora. Es decir, este diálogo está siendo posible. Por favor, licenciada. Sí, la parte fundamental o lo más importante del Consejo Superior del Trabajo es el diálogo, el consenso y el acuerdo. Aquí tiene que ver con que todos los sectores tenemos que proponer, porque a veces solo protestamos y nos quejamos, pero ¿cómo nosotros pretendemos cambiar la situación? Generando propuestas. Entonces ya el sector laboral debe de estarse reuniendo, debemos de estarnos reuniendo y creando documentos para ser presentados ante el Consejo Superior del Trabajo, ¿verdad? Para poder iniciar ya el proceso de discusión de esos temas tan importantes. Obviamente va a llegar una gran cantidad de propuestas, Sí, claro. de solicitudes, pero hay que priorizar cuáles son los temas más importantes y ahí los tres sectores nos vamos a poner de acuerdo para ver qué es lo más importante para iniciar. Serían quizás unos 3 o a lo sumo 4 puntos los más que vamos a determinar como los más importantes para iniciar la ruta de lograr elaborar esos documentos para incidir en esas políticas públicas que mejoren las condiciones de nuestro país. Creo que eso es lo más importante con respecto al sector laboral, es generar propuesta, porque esa es la gran oportunidad que tenemos. Estamos ya aquí, ahora generemos las propuestas, ahora apostémosle al diálogo, apostemos a visibilizar aquello más sentido que tenemos como trabajadores, porque de nada sirve quedarse callado y no decir y no hacer nada, sino que hay que sumarse a este proceso de cambio que está viviendo nuestro país. Y el Consejo Superior del Trabajo, la instalación del Consejo es la gran oportunidad que tenemos todos los sectores, sin excluir a nadie, de generar propuestas. Al igual, si usted habrá escuchado, el sector empleador también tiene sus apuestas, también tiene su agenda, y ya ellos pues son empresarios y pues ese es su rol, ¿verdad? Crear. Pero nosotros también, como trabajadores organizados, debemos de aprender a unificar criterios, a decir esto queremos y aliarnos para que sea más fuerte las apuestas que tenemos como Consejo Superior del Trabajo. Entonces, ¿me puede confirmar que en efecto hay un diálogo social intersectorial en la actualidad? Claro, vamos a iniciarlo. A partir de mañana, que es la juramentación de los miembros. Se juramenta hasta este miércoles, ¿no? Este miércoles se juramenta. Entonces, a partir de mañana iniciamos. Hemos tenido previa, ¿verdad? Para ver el tema de la conferencia, para andar en los medios visibilizando qué es lo que pretendemos hacer, que la gente entienda cómo es el trabajo que pretendemos desarrollar desde los tres sectores, porque el Consejo es un órgano tripartito y funciona en pleno, los tres sectores en acuerdo para hacer lo que sea que se tenga que hacer. No vamos a funcionar de forma separada, porque es un órgano tripartito y es algo colegiado, y todo lo que se haga tenemos que estar de acuerdo los tres sectores. Entiendo que ustedes van a luchar por condiciones laborales justas. Correcto. ¿Qué tipo de condiciones son esas? Pues, en primer lugar, como le mencionaba, estabilidad laboral, que nadie sea despedido de forma injusta. Ese es un tema... Injusta, arbitraria, por situaciones que no competen. Sí, así es, o sea, amén, que la persona cometa una falta gravísima. Sí, claro, o sea, eso, pues... hay que generar el debido proceso, ¿verdad? Pero esa forma de a veces de despedir, de cerrar la puerta, no dejar entrar al trabajador y se queda nada más, a veces ni el salario de los días de ese mes que tiene se les paga, mucho menos el pasivo laboral. Y esos son temitas que sí hay que verlos. El tema también de la pensión... usted sabe que hay personas que trabajan de forma independiente y que no están ahorrando a ese fondo de pensiones. Entonces, esas personas que están en lo informal, es necesario pasarlos a lo formal para que vayan generando ese ahorro, para que cuando ya
pierdan su fuerza, porque uno va envejeciendo y pierde ese deseo, ese ánimo de seguir trabajando, y ya quiere descansar, pero las personas no gozan de una pensión para poder descansar porque nunca han cotizado. Entonces hay que crear esas condiciones para que esa persona que trabaja en lo informal sí pueda tener una pensión cuando se retire de su vida laboral. También hay que analizar el tema de que hay un sector de las personas que se retiran que también las pensiones son bastante bajas. Ese es un tema de todos los trabajadores y quizás el más sentido. El tema también de muchos sectores que aún no respetan, no pagan el salario mínimo. Todavía hay sectores que no pagan el salario mínimo, que no tienen prestaciones, los compañeros no tienen prestaciones sociales, no tienen acceso al seguro social, mucho menos al tema de pensiones. Sí lo pueden hacer porque sí tienen la capacidad de hacerlo, son empresas legalmente inscritas pero que vulneran el derecho. Entonces ese es un tema que hay que investigarlo, hay que verificarlo y a través del Consejo ver qué podemos hacer para mejorar esas condiciones. Yo, por ejemplo, yo tengo entendido que hay call center que respetan mucho el tema de los derechos. No es un choque, no es un ataque, es ver cómo podemos superar esa situación para que las personas de call center no tengan esos horarios tan largos y que no haya un reconocimiento de tiempo extra, de nocturnidad. Y que por cierto, si me lo permite, hablando de los call centers, que el reconocimiento no debe de ser a través de una pizza, como lo normalmente se hace, ¿no? Sí, porque tienen familia. Bueno, si uno trabaja es porque tiene necesidad, tiene que pagar casa, alimentación, educación, salud, y a veces no alcanza todo eso. Entonces es necesario ver ese sector. También el sector, por ejemplo, de los restaurantes. Allí las personas trabajan por la noche y bueno, por eso es que la reforma laboral es necesaria para que el Ministerio de Trabajo tenga más alcance para poder verificar a través de sus inspectores, ¿verdad? Toda esa temática que todavía es muy sentida. En la mayoría de empresas privadas no se puede pensar en formar un sindicato, por ejemplo. Eso es prohibido pensarlo. ¿Qué motivo de despido? Cuando es completamente legal el derecho de organizarnos, ¿verdad? Para exigir respeto a derechos. Siempre aterrizado, ¿verdad? Porque como sector laboral siempre debemos de exigir sí derechos, cumplimiento de derechos, algunas prestaciones, pero que no quiebren a la empresa, porque también uno debe de ser consciente que hay cosas que son alcanzables y otras que no. Sí. Otro de los puntos de los cuales la clase trabajadora habla muchísimo es de las denominadas horas extras. Y es que hay una gran cantidad de empleadores que vienen y le dicen, mire, pero es que usted tiene que dar la milla extra por esta empresa, por esta institución, usted tiene que demostrar amor, usted tiene que sudar la camiseta y algún día, si es que llega ese día, pues usted va a ver los frutos de esa milla extra. Pero usted no sabe si dentro de una semana usted va a seguir con vida o el día siguiente. Siendo así, se velará para que también se puedan pagar, al menos la mayoría, de las horas extras. Sí, ahí viene el tema de los servicios de vigilancia privada, ¿verdad? Porque ahí hay mucha vulneración de derechos también, debo decirlo, porque debo decirlo, ahí hay mucha vulneración de derechos en el tema de las empresas de seguridad privada, al igual que las empresas de servicios de limpieza. Pero eso tiene que ver, el Código de Trabajo establece que se debe de pagar el tiempo extra, la nocturnidad, pero ¿cómo puede el Ministerio de Trabajo hacer que eso se cumpla? Necesita reforma. La ley se tiene que adecuar para que de forma coercitiva el Ministerio de Trabajo exija el cumplimiento de eso, porque no hay herramientas ahorita para poder exigir, no se puede porque la ley no lo permite. Entonces, por eso es que viene el tema de la reforma. Nuestras leyes son bien obsoletas, son viejísimas. Entonces, hay que modernizarlas, hay que adecuarlas al tiempo, a la actualidad, porque todo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Entonces, no podemos estar aplicando leyes obsoletas en un mundo completamente distinto. De repente, no sé, podríamos incluso hablar de la integración de inteligencias artificiales,
Ya hablando de que al menos hace 10, 15, 20 años no se hablaba de ellas, y hablando de que mantenemos códigos, mantenemos legislación, mantenemos normativas que son del siglo pasado. Sí, es correcto. Sí, por eso es muy importante. Y quizás, como ratifico, que el primer punto sería reforma laboral. Es necesario para poder adecuarlas a la actualidad. Y que desde luego el sector laboral, el sector trabajador, bueno, empleados y empleadores, puedan ser partícipes de la reforma de estas legislaciones. Y ahí viene la magia del Consejo. El Consejo Superior del Trabajo es el que va a hacer esa magia de unir los tres sectores para poder lograr, para poder, se podría decir, rendir un fruto, como son ese tema de las reformas, las garantías laborales, los derechos. Eso es lo que el Consejo es como lo principal, lograr unir, que los tres sectores nos pongamos de acuerdo para lograr mejorar todo eso que está mal, que hay que mejorar, que hay que reformar, que hay que cambiar, que hay que crear y proponer y lograr que se conviertan en políticas públicas en beneficio de toda la población. Desde luego. Y con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que todo lo que se ha estado abordando es la tarea, la responsabilidad, el deber que tiene o que tendrá el Consejo Superior del Trabajo. Ahora bien, muchos dirán, bueno, pero entonces esto es nada más querer beneficiar al trabajador, querer beneficiar al empleado. Pero ¿qué pasa con la generación de empresas? ¿Qué pasa con el desarrollo empresarial? ¿Acaso para nosotros no hay nada? Se nos van a venir encima. A lo que nosotros hemos entendido es que el Consejo Superior del Trabajo dará un impulso para que haya empresas decentes. ¿Me equivoco? Es correcto. Por eso está la representación del sector empleador, porque en ese diálogo vamos a buscar beneficio para todos, que sea un beneficio para todos, que no sea solo, no es un sector el que nos vamos a salir, es algo colectivo, son generación de políticas que beneficien al colectivo, a toda la población, y ahí nos incluimos trabajadores, empleadores y pueblo en general, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, y por eso es la importancia del Consejo, hay que darle esa relevancia que se merece, y pues los tres, como es nuestro presidente del Consejo, que es el ministro de Trabajo, el vicepresidente del sector empleador, vicepresidente, a mi persona, pues estamos comprometidos a hacer que esto funcione. Vamos a hacer todo lo posible con mucha responsabilidad y con mucha entrega para que funcione el Consejo y que realmente beneficie a todos los sectores, que sea ese beneficio colectivo. Pero ¿cómo se impulsa el desarrollo de una empresa? ¿Cuáles son esas bases por las cuales ustedes van a luchar para que haya más empresas, pero que no sea cualquier empresa, que sean empresas buenas, que el empleador pueda estar tranquilo de que cumple con todos los requerimientos y que también el empleado o el trabajador pueda saber que está entrando en un buen lugar? Desde hace un tiempo para acá, nuestro país ha cambiado. Usted puede ver y va por carretera y va viendo todos los emprendedores que ya van levantando sus pequeños esfuerzos, y a mí me da gusto ver que voy por carretera y hay mucha gente que ya invirtió, pequeño, pero va invirtiendo y va desarrollando, y eso es ese motorcito, ¿verdad?, que va impulsando nuestro país, y que tanto la pequeña, la micro, la mediana y la gran empresa debe de sumarse a eso. En la medida que el país desarrolla seguridad y que al mundo nosotros ya somos un país distinto, eso atrae inversión, eso atrae proyectos. Entonces, y de eso se trata. Por eso yo
veo muy positivo la apuesta del presidente cuando él habla que en este quinquenio vamos a desarrollar nuestro país, tanto en lo económico como en lo social. Hemos mejorado el turismo. Claro, todo tiene implicaciones, pero en nuestro país no es lo que era hace algunos años. No, claro, ahora totalmente. ya no se habla de que es un país que es el número uno en cosas negativas. Nuestro país está cambiando y nuestra población tiene que irse sumando a ese proceso de cambio. Nosotros tenemos que sumarnos, haciendo el esfuerzo para que nuestro país sea distinto, y tenemos que ir haciendo eso. Y yo creo que tanto los trabajadores como el sector empleador estamos en esa sintonía de sumarnos a este proceso. Ya no nos vemos como enemigos, porque yo no sé por qué nos vamos a ver como enemigos si somos aliados. Ellos nos dan trabajo y nosotros les ofrecemos nuestra fuerza laboral. Sí, sí. Y de esa forma somos el motorcito que impulsa este país. Y claro, con las políticas públicas que va a hacer desde el gobierno, y vamos a continuar con ese, como una bola que se va haciendo más grande para mejorar condiciones. Ahora, Marta Campos, entonces, la reactivación del Consejo Superior del Trabajo es parte de la apuesta de este, bueno, ya no le llamaría quinquenio porque se cortó, pero de este segundo periodo del presidente Bukele, que mencionó, bueno, el primero era para recuperar la seguridad y se hizo, y ahora la segunda parte es para darles impulso, bueno, la segunda y la tercera parte es para impulsar el sector económico, entonces. Correcto. Es parte de la apuesta. Sí, y entonces ahí nos sumamos nosotros como sector laboral, porque también nos interesa. Nos interesa tener trabajo y trabajo decente. Y ahí viene la apuesta del diálogo con el sector empleado, porque si ellos desarrollan de forma económica más inversión, más producción, más empleo decente, pues ahí entramos nosotros, vaya. Es aquí estamos, vamos a trabajar, pero nuestras condiciones son estas, mínimas, como sea, pero hay que respetarlas. Entonces, de esa manera vamos mejorando nuestra vida, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro entorno, y nuestra vida va cambiando de forma positiva. Es decir, ustedes no solo están trabajando con las empresas locales, también con empresas internacionales, inversionistas extranjeros. No, en el Consejo Superior de Trabajo son empresarios locales, pero como ellos tienen su mundo, ¿verdad? Sí, claro. Cómo logran inversión y todo, pero también, si usted puede ver en la OIT, estamos ratificando un convenio de la OIT, entonces un organismo internacional tiene que ver en esto. La Unión Europea estuvo presente, el PNUD, etcétera, y ellos son también que le apuestan a proyectos de desarrollo del país. Entonces, por eso es importante que demos una cara distinta como país, como sectores organizados. ¿Se planea entonces el fortalecimiento con los convenios de la OIT? ¿Con la aplicación de los artículos? La aplicación, o sea, nosotros como trabajadores organizados tenemos convenios ratificados que nos protegen, que nos respaldan. Entonces, hay unos que ya están dentro de la ley laboral de nosotros, pero hay otros que todavía falta fortalecer. Hay que crear mecanismos para el cumplimiento, y eso es lo que vamos a impulsar también. Es decir, en años anteriores, es decir, cuando hablamos de anteriores era antes del 2019, estamos hablando de que con los convenios de la OIT estaban un tanto abandonados. ¿Se quiere recuperar eso? Sí, este gobierno ya ratificó, me parece, 4 o 5 convenios nuevos. Este gobierno ha ratificado 5 convenios, 4 o 5 convenios, sí. No recuerdo muy bien, pero sí se han ratificado ya en el periodo del 19 para acá, se han ratificado nuevos convenios. Y estamos por también verificar, por ejemplo, este convenio 109, que tiene que ver con los pueblos, 169, que tiene que ver con los pueblos originarios. Ese convenio, en una reunión que tuvimos con personas de la OIT, se habló de ese convenio y buscar la ratificación para también tomar en cuenta a esa comunidad que también está siendo golpeada. Entonces, también se va a ver ese tema, y otros que tengan que ver con el beneficio de toda la población, como es el tema del trabajo infantil. Bueno, sí, que hace poco se estuvo hablando de eso, ¿no? Sí, el trabajo infantil es un tema que tenemos que tomar en cuenta todos los sectores, y obviamente en el Consejo se tiene que ver ese tema. Ya se erradicó de la industria de la construcción, de la caña de azúcar o del azúcar, se erradicó, ya no se contratan niños ahí. Pero vamos a ver, porque también usted vio un video donde también en la playa
en los curileros son niños, son niñas. Sí, quienes andan atendiendo, ¿es sí, cierto? entonces eso no puede ser posible que seamos indiferentes. Si nosotros como sector laboral estamos viendo por nuestros derechos, también hay que ver por lo de los niños, porque nos manda eso, a proteger también a los niños, porque no pueden ellos seguir con su futuro truncado, con sus sueños rotos, sin poder acceder a educación, a una vida más digna, porque las mamás, los papás andan con sus niños haciendo ese trabajo. Eso quiere decir que el niño y la niña a lo que aspira es que cuando sus papás ya no estén, a continuar con ese mismo trabajo. No es que es decente también, pero los niños deben de estar en la escuela, deben de estar estudiando. Los niños a estudiar y los adultos a trabajar, y eso es así, ¿verdad? Entonces es un tema bastante importante. Y el tema del trabajo informal, que también es un tema bastante grande, un problema grande, enorme, pero que también se debe de abordar, porque hay que generar empleo decente también para estos sectores. Desde luego. Con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial. Volvemos aquí en Criterios. A partir de que las personas electas tomen su cargo en el Consejo Superior del Trabajo, podemos comenzar a preguntarnos cuáles serán las primeras acciones por ejecutar. Por favor. Sí, bueno, la primera reunión será el día de mañana. Nos vamos a reunir el Consejo en pleno, todos los miembros, propietarios, suplentes, presidente, vicepresidente. Todos nos vamos a reunir y vamos a iniciar, creería que lo primero que hay que establecer son las fechas de reunión, los horarios y ya puntear. Si los sectores ya llevan el día de mañana y nos dirigen ya algún documento donde están planteando esto queremos, entonces ahí ya iniciamos esa ruta, porque se trata de recolectar el sentir de todos los sectores para iniciar ese proceso, ese trabajo que vamos a iniciar en el seno del Consejo. Ese sería el primer punto. Y para lo que queda del año, ¿ya se tiene alguna idea de estos, 4 meses? De cómo se va a proceder, visitar algunas empresas, dar capacitaciones, concientizar a la clase trabajadora. Me está dando ideas. Bueno. Me está dando ideas, sí, muy bien, gracias. Los vamos a anotar. Sí, eso sería muy interesante, ¿verdad? Que como usted lo menciona, no lo había pensado, llegar a visitar aquellos sectores, ir a las maquilas, ¿verdad? A ir a ver esa realidad y visitar quizás como las empresas que sentimos que son unas que son muy exitosas, sí, que son premiadas porque han logrado contratos colectivos de trabajo, y hay un proceso de que se les da un incentivo para que ellos continúen en ese proceso de generar condiciones buenas para los trabajadores. Son muchas y son exitosas y son buenísimas en cuanto al respeto de derechos, y como les menciono, tienen ya contratos colectivos de trabajo y lo respetan. Y claro, los trabajadores se sienten muy bien en esas empresas, pero la apuesta es llegar a aquellos sectores donde todavía no hay ese reconocimiento de que es el trabajador que le está generando, que le está produciendo, que también es parte de la empresa y que con ellos hace posible que sea una empresa exitosa. Entonces, creo que sí, vamos a tomar en cuenta lo que usted acaba de decir. Qué bueno, porque así me está demostrando que también se escucha la clase trabajadora. Claro que sí. Marta Campos, se nos ha llegado el final de Criterios, pero no queremos irnos sin agradecerle por haber traído ese análisis sobre cómo va a funcionar a partir de mañana este consejo como tal, y también le deseamos la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos en todo este reto que se viene, en todo este camino, porque sabemos que no es corto, no es fácil, tiene muchísimos obstáculos, pero cuando se hace con mente y corazón, entenderé que no hay nada imposible.
Sí, no, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que hay algo grande que nos dirige y que nos ayuda y nos impulsa, que es esa gran energía creadora, ¿verdad? Que nos ayuda para que seamos buenas personas, que tratemos de siempre buscar hacer el bien y que seamos empáticos con aquel que sufre y que no tiene la fuerza de hablar. Se trata de eso, de ser empáticos y pues apoyar a todo aquel que nos necesite y nos busque. Nosotros desde el Consejo pretendemos ser abiertos y pues esperaría de que nos den la oportunidad de que cuando tengamos avances podamos visibilizarlos a través de los medios, de qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando, qué logros tenemos. Es importante darle ese seguimiento al Consejo. Desde luego, y de verdad esperamos que considere a su casa Criterios como un espacio para poder proyectar todos esos avances que se van a ir realizando a partir de mañana, así que esperamos tenerla en una próxima ocasión. Muchas gracias, gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.